Mis hermanos, ser cristiano no es fácil. Obtener las maravillas de Dios, la bendición de Dios y lo que Dios tiene preparada para nuestras vidas y retenerlo no es fácil. Por eso Dios ideó un plan maravilloso para ti y para mí. Y la única forma de obtener el conocimiento, la sabiduría y mantenernos en los caminos es esto, la palabra de Dios. Mire, si es difícil mantenerse en la palabra de Dios, que Dios ideó un libro, Génesis, que quiere decir principio, y Apocalipsis, que es el fin de todo. Se constituyeron universidades basadas en la teología. De por sí, los que no lo saben, Cambridge, de las mejores universidades del mundo, fue constituida como Princeton, Harvard, como la primera enseñanza dirigida era teología. Es tanto que para estudiar medicina o otras enseñanzas, ingeniería, primero tenías que ser teólogo, porque como esas universidades fueron constituidas para enseñar teología, era el principio. Ellos entendían que el hombre que no estaba calificado para entender a Dios, para oír de Dios, para que Dios iluminara, llenara su vida, de nada le iba a servir aprender otras cosas, sino que su base, su alma, su vida estuviese llena de Dios. Es increíble. Teología es extensa y no te garantiza el que tú hayas aprendido 5 años de teología, conozcas griego, conozcas hebreo, no te garantiza el que tú seas cristiano. Es una cuestión del corazón, del alma. Es una cuestión la teología es una cuestión de teoría, pero no de manifestación ni garantía del Espíritu de Dios en tu vida. Ser cristiano no es fácil, porque todos los que llegamos a los pies del Señor, para llegar ahí, prácticamente tuvieron que convencernos, casi que amarrarnos para traernos a la iglesia. Y después que conocimos a Dios, después que tuvimos una convivencia, un trato, cuando Dios llenó tu alma, porque no vino de ti, sino que cuando Dios llenó tu alma de paz, que no la conocías, de bien, de gozo, de llenura, de paz, de amor, y te enamoras de Él y sientes dentro de... ¿Cuántos sintieron que cuando Dios llegó a su vida, estos sentimientos brotaron dentro de ellos? Levante la mano, ¿cuántos? Yo lo digo por mí porque yo dije, wow, qué impresionante, esta paz yo nunca la había tenido. Este amor yo nunca lo había sentido. Esta preocupación por mi semejante yo nunca la había sentido. Esto solamente puede venir a través de Dios. Solo Dios puede despertar en mi alma estos sentimientos. Verdaderamente Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero. No puedes conocer a Dios en un día, no puedes conocer a Dios en un año, no puedes conocer a Dios en 20 o en toda tu vida si el Espíritu de Dios no está dentro de ti. Y aunque el Espíritu de Dios esté en tu alma, vas a necesitar disposición, doblegación a la palabra de Dios. Estamos hablando, mis hermanos, que si ves toda la historia del cristianismo, si ves toda la historia de lo que Dios escribió en su palabra, toda la enseñanza que hay, todavía no basta para que el mundo crea. No bastó para que Jesús, siendo quien era y lo que hizo,
lo pusieran y lo mataran en una cruz por predicar amor, paz. No se entiende, pero estaba escrito en la palabra. Ya Dios había dispuesto esto. Ya Dios había dicho lo que iba a suceder. Para que el Espíritu de Dios viniera a ti, Jesús tuvo que estar en una cruz. Yo he conocido personas que pueden estar 10, 15, 20 años en la iglesia y me sorprenden que algunas veces hablo con ellos y todavía no tienen idea de por qué están en la iglesia. He conocido personas que me han dicho, no, pastor, yo tengo 20 años en el Señor. Y cuando cruzas 3, 4 palabras te das cuenta que el conocimiento de ellos es de tiempo, pero no del Espíritu. Porque lo que enseña, lo que convence, lo que cambia tu alma es el Espíritu de Dios. No hay otra respuesta. Y sin el Espíritu de Dios, tú solamente vas a estar en religión, mas no en palabra viva, como dice. Ni siquiera conociéndote toda la Biblia, conociendo todos los capítulos o versículos de la Biblia, conociéndotelos de memoria, no son suficientes, porque no deben estar aquí, deben estar aquí. Y esto es obra del Espíritu Santo. Por eso la palabra de hoy se llama el fuego que hay en ti. El fuego que hay en ti. Mire, yo he conocido muchos cristianos. Yo no estoy para convencer a nadie. Porque el que trata de convencer a alguien es porque a lo mejor se está tratando de convencer a sí mismo. Ya yo no necesito convencerme a mí mismo. Pero si hay algo durante todos estos años, 30 y pico de años que tengo en el Señor, yo tengo más tiempo con Dios que sin Dios en mi vida. De los 57 años que tengo, 17 sin Dios. Los otros han sido con Dios. Y todavía entiendo que sé muy poco de Dios. Porque es un Dios eterno, infinito. ¿Cómo un hombre va a comprender o entender todos los misterios de Dios? Imposible. Solo Dios lo entiende. Solo Dios lo ve. Entonces el cristianismo no está basado en el conocimiento de hombre o trasladar el conocimiento físico, literario de un hombre a otro, sino del Espíritu. Es trasladar el Espíritu de Dios a otro hombre para que él sea enseñado por Dios. Yo no tengo nada que enseñarte como hombre. Yo no soy dueño de tu alma. Yo no soy el héroe de tu vida. Yo soy un pastor que lucha como tú. Esto no es lo que la gente hoy día quiere oír. Lo que la gente hoy día quiere oír es un pastor que te diga, yo te llevo a la salvación. Tú oras y lo otro déjamelo a mí. Si tú no estás aquí en este lugar, Dios no puede hacer las cosas por ti. No. Eso es lo que la gente quiere oír a alguien que le diga que le va a resolver la salvación. Pues yo no puedo, porque yo estoy tratando con la mía. Y si tú no haces el esfuerzo, y si tú no cuidas lo que Dios te ha dado, y si tú no multiplicas lo que Dios te ha dado, y si tú no te afianzas en el cuerpo de Dios, y si tú no entiendes la doblegación, y si tú no entiendes la entrega, y si tú no entiendes todo lo que tienes que hacer, al final no va a suceder lo que tú esperas, sino el pago a lo que tú has hecho. Si ha sido dejadez, si ha sido flojera, si ha sido no tener compromiso con Dios. Y esto es lo que va a brotar, porque no se puede engañar a nadie en esto. A nadie, porque Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces. Pero en todo esto hay una buena noticia, y hay una bendición enorme. ¿Qué es lo que Dios puso dentro de ti? Y esto le voy a hablar hoy a los viejos, pero no estoy hablando de viejos físicos. A los medianos y a los jóvenes en Cristo.
Esta palabra de hoy le sirve a cualquiera. Y es un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Al que está entrando, porque debe cuidar lo que ha sentido en su corazón, lo que Dios le ha dado, al que está entrando. Al mediano tiene que ver hacia adelante para que no le ocurra. Y al anciano o al que ya está maduro en el Señor, porque el cristianismo se trata de un crecimiento, un nacimiento y un crecimiento. ¿Sí? Por eso a los ancianos no es porque sean viejos, sino porque ya están, se le llama maturados en la palabra. Ya son maduros en la palabra. Pero no porque se la saben, sino porque son obedientes al sistema que Dios puso y preparó para ellos. Y sucede lo mismo en un crecimiento como es el crecimiento humano. De niños simplemente hay un amor sin medida, hay un deseo o una necesidad en el corazón del niño de estar cerca de su Padre Celestial, y este es el primer amor. Después vas creciendo y hay una pequeña rebelión, que es cuando estábamos jóvenes, que creíamos que lo sabíamos todo y no percibimos las autoridades ni agradecemos la guía, la enseñanza, y aquí es donde muchos cristianos se pierden. Y después está la madurez, cuando dices, wow, cuando mi pastor me decía, cuando mi pastor me hablaba, cuando no observé, no cuidé, no permanecí, cuando dudé. Este es el crecimiento del cristiano. Esta palabra de hoy les sirve a todos, nos sirve a todos para despertar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Déjenme explicarle algo. Todos lo sabemos. Sin el Espíritu de Dios dentro de ti no hay salvación. Porque cuando Jesús muere, muere para que el Espíritu de Dios entre en tu alma, guíe tu vida, maneje tu mente y tu corazón. Y la lucha que tiene el cristiano, es precisamente su vida física con la vida espiritual. Y tomar decisiones para hacer que la vida espiritual crezca, debilitando la parte física, cambiando tu mente y cambiando tus prioridades en tu vida y en tu alma. Esta es la diferencia. Matando y destruyendo tu ego, quien tú eres, en pos de poner tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo en Dios. Este es el cristianismo. No hay más nada que buscar. Esta es la respuesta a que tú digas por dónde voy, hacia dónde voy, y qué es mi alma y qué es mi vida. A mayor obediencia, mayor llenura, mayor bendición. Hablaba con una persona ayer, el viernes, y le decía que lo que está en juego en tu vida es tu alma. Eso es lo que está en juego, no tu cuerpo. Este cuerpo físico, se deshace, pero adentro está tu alma. Cuando estábamos muertos, o sea, cuando Dios nos vino a rescatar, nosotros no teníamos espíritu. No había parte espiritual en nosotros porque habíamos muerto por el pecado de Adán. Toda la humanidad murió. Eso todos lo sabemos. Pero hay cosas que sabemos, pero que no las hemos meditado o no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene entenderlo bien y vivir por ello. Yo siempre he explicado que tu alma ve a través de este cuerpo físico. Quiero que atiendan bien, porque esto es bien importante. Yo lo he dicho otras veces, pero para empezar la palabra necesito que esto lo entiendas bien. Tu alma está envasada, está aquí adentro, y eso es quien tú eres. Tus pensamientos, sentimientos,
tu alma, tu corazón, cuando te enamoras, cuando quieres, cuando sientes, cuando entiendes, cuando sufres, cuando padeces, cuando lloras, es tu alma. Ahí está envasado todo lo que tú eres, los recuerdos, los pensamientos, los deseos, está en el alma. Y el alma utiliza este cuerpo, los ojos, los oídos, la boca, para expresarse, para oír, para entender y para ver. Y el cerebro para recordar las cosas, que es muy importante, porque ahí cuando te explican la palabra de Dios, las razonas y las guardas en el corazón. Entonces, Dios ideó toda esta forma para que tú físicamente utilices tu cuerpo, tu alma utilice tu cuerpo para examinar, ver, oír, sentir. Pero el hombre natural, el que no entiende de Dios, por un momento piensa que él es lo que ve en el espejo. Tú no eres lo que ves en el espejo. Es el cúmulo de tus acciones lo que tú eres, lo que tú sientes. Pero tú no eres el físico, tú no eres esta carne. Esta carne se deshace después y queda realmente quien tú eres. Ahora, el hombre dejó de tener espíritu, pero oigan bien, este cuerpo me hace permanecer aquí en la tierra y me hace ver, oír, sentir y vivir, comer, alimentarme en este mundo físico. Pero hay un mundo espiritual. Para esto yo necesito un cuerpo espiritual. Pero ese cuerpo espiritual murió en Génesis. Murió en la rebelión. Murió por no haberle hecho caso a Dios. Así que todo aquel que no obedece a Dios está muerto. Sea cristiano, sea quien sea. La enfermedad más grande del cristiano es la desobediencia a Dios, la rebelión. Y por esto mueren muchos. Así que algo que el cristiano no puede tocar, no puede ver, no puede oler, no puede sentir, ni tocar, es el pecado, la rebelión. Porque eso te hace morir. Pero en Cristo Jesús, Dios, en Cristo Jesús nos permitió que el pecado ya no nos dañe si no lo practico. Y usted dirá, pastor, ¿pecado es pecado? No. No. Cuando tú te arrepientes del pecado que hiciste, pero un pecado, un arrepentimiento genuino de lo que tú hiciste, Dios te perdona y el pecado y la muerte no te alcanzan. Cuando tú te apartas y no practicas el pecado, la sangre de Cristo fluye sobre tu alma y viene el perdón. Y el perdón te acerca a Dios. Si esto no está claro, la prédica de hoy no funciona. ¿Okay? Así que yo necesito un espíritu, un cuerpo espiritual, así como mi alma necesita el cuerpo físico para ver, oír, sentir y entender. Y si mi cuerpo físico no oyera, ¿qué pasaría? Yo no podría oír ni entender lo que me hablan. Si mi cuerpo físico está enfermo, cuando estamos enfermos y nos hablan muy fuerte o nos gritan, espérate, no, por favor, dejen la gritería, tengo un dolor de cabeza, no quieres salir, no quieres ver, no quieres oír, estás... Cuando estamos enfermos y tenemos una gripe muy fuerte, ¿cómo estamos? Qué mal me siento. No, pero dale, vístete, vamos a salir y vamos... Vete tú. ¿Qué afecta? No afecta el alma. El cuerpo físico afecta el alma. Cuando no estamos bien alimentados y no nos alimentamos bien durante la semana, sino que estuvimos comiendo pura basurita, ¡boom! Y nos viene un cansancio, no tomamos agua. No afectó el físico, pero también afectó el alma. Porque te sientes decaído, te sientes cansado, te sientes sin motivación, te sientes sin llenura, te sientes sin aquellas cosas, te sientes sin alegría y estás enfermo. Ok.
El cuerpo espiritual le sucede lo mismo. Si tú no lo nutres, si tú no lo llenas, la comida, ¿cuál es la comida? La palabra. ¿Cuál es la bebida? La palabra. ¿Cuál es la llenura? La alabanza. Entonces, el cuerpo, para que lo entiendan, mi alma hoy día, después que Dios me dio vida, le dio vida. Cuando habla de darle vida, le da vida a tu espíritu, a tu cuerpo espiritual. Y dice que el Espíritu de Dios se une con tu espíritu, formando un solo espíritu. Ahora, vean esto. Mi alma ve a través del cuerpo físico. Ve a través del cuerpo físico. Oye a través del cuerpo físico. Come a través del... Se alimenta a través del cuerpo físico para darle energía al cuerpo para que mi alma viva en un cuerpo sano. Por eso es que el Señor dice, no atentes contra el cuerpo de Dios, contra el templo de Dios, porque tu cuerpo es templo de Dios. Porque Dios quiere y necesita que tu cuerpo físico esté en buenas condiciones para Él poder enseñarte, guiarte y mostrarte, llevarte a donde Él quiere y hacer contigo lo que Él necesita que tú hagas. Cuando Dios despierta tu cuerpo espiritual, ¡qué bendición! Porque ahora, así como yo veo a través del cuerpo físico, el mundo físico, a través de mi cuerpo espiritual veo lo espiritual y entiendo lo de Dios. Dios utilizó mi cuerpo físico para enseñarme el mundo espiritual. Y ahora a través de yo estar muerto físicamente, Dios trae su palabra, trae todo lo que hay en este libro, para que a través de este libro, del conocimiento de la palabra de Dios, yo redima, yo entienda y comprenda que a través de la sangre de Cristo yo soy sanado por sus heridas y ahora yo reciba a Cristo, Él me dé vida a través del Espíritu de Dios y a través de su sangre para hacerme entender las cosas que ahora son espirituales. Yo estaba muerto, pero Él me dio vida y resucitó mi espíritu. Pero ahora ya yo no veo a través del hombre físico, sino a través del hombre espiritual. A través del Espíritu de Dios unido con mi espíritu, para entonces tener los ojos espirituales y ver aquellas cosas que Dios me muestra. Y de ahí vienen las profecías, las visiones. Ahí vienes a vivir a través del hombre espiritual, más no del hombre físico. Y a través del hombre espiritual entiendes y dices, wow, necesito mantener el cuerpo físico bien para que yo viva, para que yo entienda, para darle vida a mi hombre espiritual. Porque yo soy pastor, yo vivo a través del espíritu. Pero cuando me estoy enfermo, mi sistema no funciona igual. Porque ahora vivo en dos cuerpos. Uno físico para mantenerme en este mundo y uno espiritual para trasladarme al conocimiento y a lo que Dios me está ofreciendo. ¿Sí se entendió? Ok. Cuando te debilitas, no puedes ver bien el mundo. Cuando tú tienes una gripe o una enfermedad, esto debilita tu cuerpo y debilita tus capacidades físicas, ¿sí o no? Asimismo, puedes debilitar, dañar o obstruir al hombre espiritual y no percibir las cosas que vienen de Dios, aún siendo cristiano. Así que debemos mantener nuestro cuerpo físico bien, pero también debemos mantener nuestro cuerpo espiritual excelente. Ahora voy a leerle para que empecemos a entrar. Wow, pastor, ni siquiera he empezado. Vamos a 2 de Timoteo 1, 3 al 14. Vamos rapidito para que... Dice 2 de Timoteo
Segunda de Timoteo 1, 3 al 14. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Wow. ¿Qué le está recomendando Pablo a Timoteo? ¿Y por qué le está haciendo esta recomendación? Le dice, primero le recuerda la fe no fingida, sino una fe real. Quiere decir que si Pablo está hablando esto, quiere decir que hay una fe fingida y hay otra fe que es real. Hay una diferencia. ¿Cuál es la fe fingida y cuál es la fe real? La fe fingida es aquella que no tiene en cuenta la palabra de Dios para cumplirla, sino que simplemente cree en Dios y esto lo hace merecedor de toda la bendición de Dios. Esta es una fe fingida. Esto, ¿me expliqué bien? Ejemplo, si tú vas hoy a inscribirte en una universidad, ¿ok? Lo primero que te van a pedir es, muéstreme su diploma de bachillerato para poderlo inscribir. Ah, pero es que a mí me dijeron que la enseñanza era gratis y yo venía aquí para inscribirme. Sí, pero hay requisitos. Usted necesita ser bachiller para inscribirse en la universidad. Entonces hay cristianos que no toman en cuenta la obediencia, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, y van delante de Dios con una fe fingida, sin tomar en cuenta todo lo que Dios manda, pide, y los requisitos que Dios tiene para tu bendición. Y es suficiente, como aquel hombre que se fue a inscribir, yo creía que era suficiente querer estudiar en la universidad, pero cuando llega le piden los requisitos. O como mi tío es Eustacio, que tiene 20 años en la universidad y nunca se ha graduado. Es que él es el que limpia. Y no por estar en la universidad se iba a graduar, iba a salir de ingeniero. O sea, no es suficiente. ¿Me voy explicando? ¿Me voy explicando? Ok, vamos a seguir porque esto está... Fíjense lo que dice el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estas tres cosas deben estar en ti y debes alimentarla todos los días de tu vida. Hay tres cosas que Dios nos dio. Nos dio muchas. Pero aquí le está hablando Pablo a Timoteo diciéndole, oye, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si usted entendiera teológicamente todo lo que hay basado en estas tres cosas, usted se sorprendería de todo lo que hay aquí. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de rechazo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu que nos lleve tal cual por donde nosotros sentimos ir, sino por donde tengo que ir. Esto es espíritu de dominio propio. Y por este espíritu de dominio propio es por lo cual los que son adictos a las drogas salen de las drogas. Los que son adictos a la pornografía salen de la pornografía. Los que son adictos al cigarro dejan el cigarro. Porque dicen un día, no quiero estar así, porque Dios dice que el templo de Dios santo es. Y voy a salir.
esto se llama espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio. Dominar tu pensar, dominar tu sentir, dominar qué tu hacer. Y a través del Espíritu de Dios te alejas del pecado que antes te esclavizaba para salir de él. Y si en algún momento usted se ha sorprendido porque alguien aquí en el altar o ahí ha declarado lo que él era antes, porque yo lo he oído cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, personas que dijeron, ¿cómo este puede decir que hizo aquello y que hizo lo otro y no se avergüenza? Es porque llegó a un punto donde entiende que él no era aquello que hizo aquello. Y puede pararse sin vergüenza a decir, esto era lo que yo hacía, pero yo no era este. Eso es espíritu de dominio propio. Y de amor, wow, porque si el mundo entendiera lo bien que le hace al alma, al hombre, de amor, porque llegas a amar personas que tú no conoces, de amor, porque vienes a perdonar y a entender a aquellos que no conocen a Dios, de amor, porque llegas a tener misericordia por aquellos que no conocen de Dios. Y hay uno más. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, para estar todo el tiempo cobardes, para estar todo el tiempo, ay. No, yo mejor, yo mejor no le predico. No, yo a este es mejor que no le hable, porque es mejor que no le hablo la palabra de Dios. No, yo mejor no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro. No, porque me voy a meter en problemas. Eso es espíritu de cobardía. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía. Y cuando estás en un lugar, en vez de predicar, dices, no, mejor no predico. Y cuando estás en un lugar o estás en otro y no tienes la firmeza para declarar la palabra de Dios, eso es espíritu de cobardía. ¿O no? Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía. Más aún lo que le dice Pablo a Timoteo. Y le da estos consejos porque sabía que Timoteo estaba en problemas. Le está recomendando esto a Timoteo porque algo oyó, algo le dijeron. Y dijo, oye Timoteo, voy a hablar, voy a decirte, voy a darte un consejo. Y ese consejo hoy nos sirve a nosotros. Primero, que observemos que nuestra fe sea una fe verdadera. Una fe que viene de la convicción, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios. Que yo me convenza a mí mismo que no es una fe fingida de que yo estoy esperando de Dios todo sin esperar dar nada. Esa es la fe fingida. La que no está establecida en el conocimiento, en lo que Dios da, en lo que Dios trae a tu vida. Tú recibiste al Señor un día en tu vida porque te dijeron, ¿quieres recibir al Señor? Porque los que lo reciben son hijos, no criaturas. Y ese día nos llenaron de conocimiento para declarar esto y ahí comenzó tu vida espiritual. Pero no se queda ahí Pablo, sino que le sigue recomendando a Timoteo, y oigan bien, los teólogos dicen que Timoteo no tenía más de 17 años y estaba llevando una iglesia. Dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí, sencillo, lo que le está explicando Pablo a Timoteo, le está diciendo, predica. Y no te vayas a avergonzar de Dios, porque el día que te avergüences de Dios, viene tu muerte. El día que te avergüences de Dios, vas a quedar vegetal.
El día que te avergüences de tu Dios para dar testimonio de Él, te secas. Dios ideó. Fácil. Nuestro cuerpo es susceptible al azúcar, ¿sabía? Sí, nuestro cuerpo es susceptible al azúcar. Tú comes mucha azúcar. Los que estamos un poquito, los que pasamos de 22 años, 23 años, si nos dan mucha azúcar antes de dormirnos, estamos en esa cama que parecemos un trompo. ¿Y por qué será que no me puedo dormir? Pero ¿cuánta azúcar te comiste? Nuestro cuerpo es susceptible al azúcar. O sea, si comes mucha azúcar, ¿ok? Se disparan los rollitos, te aceleras, porque el azúcar viene en forma de energía. ¿Ves? Te acelera. Nuestro cuerpo espiritual, si tú no predicas, si tú no das testimonio, si tú tienes un espíritu de cobardía para declarar la palabra de Dios, se muere. Porque tu primer alimento es el testimonio de la palabra de Dios en tu vida, que viene de tu corazón, que es la energía por la cual se mueve tu hombre espiritual. Y tu energía, tu azúcar en el hombre espiritual es la predicación. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Por eso, acuérdese una cosa, mi hermano, no estamos viviendo la misma época, y si nos trasladamos teológicamente a la época de Timoteo, de Pablo, por predicar la palabra, muchos eran muertos. Muchos eran muertos. Porque en aquella época las religiones, como sucedía en Roma, a los que predicaban la palabra de Dios, porque los emperadores eran dioses, estaban yendo en contra del emperador y los tiraban al ruedo y se lo comían los leones. O sea, que predicar la palabra no es como no es como nosotros hoy, que la predicamos y lo más que nos pueden hacer es una cara o un desgano. Pero la palabra de Dios en aquel tiempo era de vida o era de muerte. Y parece que de alguna forma Timoteo tuvo un poco de resistencia y empezó a temer y dejó de predicar un poco la palabra y dar testimonio tanto de Dios como de Pablo, y avergonzarse de Pablo porque Pablo estaba preso. Por eso es que Pablo dice: oye, no te avergüences, que yo estoy aquí por una buena razón. Yo no estoy aquí porque yo soy un criminal o un sinvergüenza. Yo estoy aquí por la palabra de Dios. Predica, habla, da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero Pablo sabe y entiende por qué le está pasando esto y hacia dónde va Timoteo. Y viene en esta reflexión y en estas palabras, en este consejo que le da Pablo a Timoteo. Le dice, voy a leer desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras
que de mí oísteis, en la fe, amor y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Y aquí hay una parte, dice, ok, el 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le está aconsejando? ¿Cuál es el consejo mayor que Pablo le da a Timoteo? ¿Usted sabe por qué le está pasando todo esto a Timoteo? Por la falta de predicación. Entonces Pablo, para remediar esto, le está diciendo, da testimonio, enseña, predica, no tengas temor, no lo hagas, ve hacia adelante, hazlo, pero esto te está ocurriendo porque no has avivado el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. No has avivado el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Y quiero rapidito ir a Mateo 25. Vamos para que usted vea. Y quiero que se quede usted con eso en su mente y en su corazón. Aviva el fuego que está puesto en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. Y quiero que te quedes con ese pensamiento en tu corazón. Porque ahora, mire lo que hace y lo que dice el Mateo, donde dice el Señor y habla de las vírgenes. Oiga esto, dice, entonces el reino de los, esto es 25.1, Mateo 25.1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 5 sensatas, 5 insensatas. Las 10 estaban en el mismo lugar, con el mismo tiempo, con la misma promesa de que el novio vendría por ellas. Pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Cuando se dieron cuenta que venía el esposo, sus lámparas no estaban llenas. Pero aquí no dice el tiempo, ni los tiempos de cada una de ellas. Puede haber sido un año, pudieron haber sido 6 meses, pudieron haber sido 3 años. Yo creo, la Biblia habla de 3 años. 3 años fue el tiempo que estuvo Jesús con los apóstoles. 3 años es el tiempo que le da en la parábola del que sembró y no daba fruto, y le dijo el dueño de aquel lugar, le dijo: la voy a cortar.
y el que cuidaba aquello le dijo, oye, dame un poquito más de tiempo. Y le dio un poco más de tiempo. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el don que hay en ti, del Espíritu Santo. Les voy a explicar por qué. El Espíritu Santo es el cuerpo espiritual y es con el cuerpo que tú vas a poder entrar a los cielos. Yo no puedo estar en esta tierra sin este cuerpo físico. Yo no podría disfrutar de las cosas, de la bebida, de la comida, del paseo, de lo que Dios me ha regalado si yo no tengo este cuerpo físico. Si me falta este cuerpo físico, todo lo físico no lo tengo. Pero si yo no tengo el cuerpo espiritual, todas las cosas que Dios ha creado espiritualmente, todas las cosas para que el hombre espiritual las tome, las reciba, las vea, las sienta, las oiga, estoy también incapacitado para eso. O sea, el hombre espiritual es afectado tal cual como es el hombre físico afectado. Si muere el hombre físico, no importa si era millonario, rico, pierde todo aquello por lo que luchó. Y si usted pierde el hombre espiritual en su vida, que esto es lo que le aconseja a Timoteo, le dice, te aconsejo que avives el don de fuego del Espíritu Santo que hay en ti por la imposición de mis manos. Avívalo. Llénate de él. Pero vemos en las 5 vírgenes, no son vírgenes de catolicismo, no tienen nada que ver con eso, son vírgenes que van al matrimonio, ¿ok? No las vea como vírgenes de vírgenes, no. Es una virgen preparada para casarse con un hombre, o sea, para ir al matrimonio. Y estas 10 mujeres están ahí, en el mismo lugar, todas esperando, porque en aquella época, o en la costumbre judía, el hombre va a buscar a la novia y la saca desde su casa para llevarla por toda la calle. Hay un festejo grandísimo de fiesta para llevarla a la casa del novio, que es donde se hace la fiesta. Así que cuando el novio llegó a buscar, llegaron estos 5, eran 10, pero llegaron estos otros 5 a buscar a estas no estaban preparadas, sino que habían salido. Se quedaron vestidas, dicen alborotadas y vestidas. Así que no pudieron ir al cielo. Entonces habla de 5 sensatas y 5 insensatas. Pero a donde yo quiero llegar es esto. Dice que avives, y hay muchas cosas que afectan lo que Dios ya puso dentro de ti, que ya tú lo tienes, que ya es una bendición. Estas 5 mujeres tenían aceite, pero sus vasijas estaban vacías. Y hay muchos cristianos buenos, cristiano noble, cristiano que quiere hacer que quiere hacer la voluntad del Señor, pero encuentra que el fuego se apagó. Que el fuego del Espíritu de Dios se apagó en él. Que como que siente que no tiene el mismo enamoramiento para con Dios, que no tiene las mismas ganas para con Dios, que no siente aquel deseo de servir a Dios. Y este es el peligro más grande. Cuando tú te preguntas, cuando tú no estás lleno de la presencia, cuando el fuego del Espíritu de Dios no alumbra tu ser, tu alma, tu corazón, cuando dejas de querer agradar a Dios en todo lo que haces, cuando estás vigilando tu hacer, tu pensar, tu sentir para agradar a tu Dios y a tu Señor, entonces aquí viene el peligro y el fuego se apaga. Si alguno de ustedes ha hecho una fogata, si alguno de ustedes ha hecho con leña, ha hecho un fuego, sabe que si no está poniendo un poquito de leña a cada ratito, eso se apaga. Y si se apaga, no hay nada más difícil, los que han hecho leña, no hay nada más difícil que prender una fogata que se apagó. Es más difícil que hacer una fogata desde el principio. Cuesta más. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, te aconsejo, porque de aquí parte todo,
Y por esto es que no estás dando testimonio, y por eso es que no le estás hablando a la gente, y por eso es que no estás haciendo lo que tienes que hacer, y por eso es que el cristianismo lo que te he dicho, lo que te he mandado a hacer, lo que te he hablado, se te ha convertido en una rutina, y ahora hay temor en tu corazón, hay vacío en tu corazón, y no estás haciendo aquellas primeras cosas que tenías que hacer. Te dirá, para qué el pastor trajo esto? Para todos mis hermanos, para todos, mire. ¿Todos saben cómo se llama esto? Gotero. Gotero. Yo conté las gotas que hay aquí. Imagínate la tarea que el Señor me mandó a hacer. Y aquí hay 365 gotas por 4, por 3 años y medio. O sea, aquí hay el equivalente a 3 años y medio de gótica. Aquí. Una por una. Aquí hay el equivalente a 3 años y medio de góticas. Y diríamos, imagínense que esto fuese aceite. Y una gotica no es nada. Pero, ¿cuántos son 365 por 3? ¿Cuánto? 1095 goticas hay aquí. 1095 goticas conté, menos la que eché ahorita. Te voy a explicar esto, mi hermano. Cuando Dios venga, te quiere ver dispuesto, preparado y lleno. Te voy a explicar algo. Yo trato de llenar una gotica del Señor en mi vida diaria. Una. Yo me preocupo porque la gota de unción, de llenura, de paz, de compromiso, que todo aquello que Dios me ha dado en mi alma y por lo cual estoy agradecido para con Él, se avive todos los días con una gotita. Es una gotita. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos equivocamos. Nos equivocamos y decimos que la semana que viene voy a llenar el pote completo. Equivocación. Y esto era lo mismo que pensaban estas 5 insensatas, de que pensaron que podían ir a comprar. No se vende. Pero si tú todos los días, al despertarte y durante el día, tú avivas el don de Dios que hay en ti a través de la imposición de las manos, de la llenura, de la paz, del compromiso, del agradecimiento para con Dios, una gotita. Saqué cuenta que aquí habrían 3 años de gotita. 1095 gotitas y está casi lleno. Dije 3 años porque es que nosotros los latinos dejamos todo para último tiempo. Ve llenando tu alma. Vela llenando todos los días un poquito. No esperes llenarla cuando te digan, parece que el rapto viene. El Señor viene. No. Dios te quiere preparado. Pero qué sencillo es una gotica. Pero qué duro es agarrar 1095 gotas un día antes de la venida de Cristo. Si todos los días llenas tu alma, llenas tu corazón con la presencia de Dios, si todos los días una gota,
de su presencia, de su espíritu, de su unción. Pero algunas veces no tenemos tiempo para Dios. Algunas veces no tenemos el tiempo para tomar una pequeña gota, una gotica, porque de gota a gota se llena tu alma. Y no digas nunca en tu corazón que vas a poderlo llenar al último tiempo. Y una gota diaria es una gota de obediencia, una gota de paz, es una gota de compromiso, es una gota para revisar tu caminar con Dios y hacer lo bueno y hacer la palabra de Dios en tu vida y observarlo día con día para que esa pequeña gota de revisión de tu alma, de tu corazón y de tu caminar para con Dios sea una gota de llenura, de paz, de compromiso. ¿Sabe qué pasa? Hay mucho aquí. Terminé, pero hay muchísimo que ver aquí. Y hay muchísimo que ver porque cuando Pablo le dice a Timoteo, oye, mira lo que te está pasando. Estás dejando de predicar, de hablar, de dar testimonio. Estás siendo un cobarde, no estás hablando de mí, no estás diciendo de mí. Yo le voy a explicar algo para que todos... ¿Cuántos aquí quieren bendición en su vida? ¿Cuántos aquí quieren bendición en su vida? Yo te voy a explicar cuándo la bendición viene a tu vida. Y Dios lo preparó así. ¿Tú sabías que todo este libro es testimonio de Dios? ¿Cómo? ¿Tú sabes que todo lo que está escrito aquí, desde el punto hasta la coma, puede suceder en tu vida porque ya Dios lo testificó aquí? ¿Tú sabías que más de las 3,000 promesas que hay aquí fueron escritas aquí, fueron declaradas para que se conviertan en tu vida en verdad? Amén. Primero fueron testimonios y después se hicieron realidad. Tú sabes que cuando tú le dices a alguien, y yo no pierdo esa oportunidad que Dios me da cuando me encuentro a alguien para decirle a esa persona lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero peor aún, aprovecho esa oportunidad que Dios me da para decirle a esa persona lo que Dios va a hacer. Yo no sé si usted entiende esto. Pero cuando Dios me da esa oportunidad, yo aprovecho y hago una listica y digo, y déjame decirte una cosa, y el Señor va a poner en todo lo que me queda de vida paz. Y el Señor va a poner ese amor que pone y que Él promete a los que le aman. Y nunca me va a hacer falta nada porque Dios siempre ha sido y será mi proveedor. Yo estoy haciendo un acta. Procurada y dicha por mi boca. Y lo que el cristiano muchas veces no entiende, que esta palabra fue dicha y hecha por los testimonios, por las palabras de todos aquellos hombres que declararon, que dijeron a través del Espíritu de Dios lo que iba a suceder. Y tu palabra es escrita, porque todos vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa, y todas las palabras ociosas son aquellas que no están establecidas en la palabra de Dios. En mi vocabulario, para mi vida, para dar testimonio, declaro todo lo bueno que Dios va a hacer. Pero el cristiano que conoce a Dios y no predica, y no da testimonio, y no llena su alma todos los días, va a encontrar la muerte espiritual. Y esto se le llama la segunda muerte, porque no aviva. Ya. Explícote, como dicen los cubanos. Si yo no le doy comida a este cuerpo físico, si yo no le doy comida y bebida, ¿qué pasa?
¿Y qué pasa? ¿De qué vive? ¿De qué vive? ¿Y qué es lo que le está hablando aquí Pablo a Timoteo? Del testimonio. Te aconsejo que avives. Lo primero, aviva el don del Espíritu Santo. Aviva al Espíritu Santo. Esto es fácil. Tienes, que esto lo aprendemos a través de la palabra, porque estamos aquí hoy, no vinimos para hacer un compromiso, sino para aprender, para que Dios me acerque a Él. Para eso venimos aquí y yo tengo que tenerlo claro, y que cada vez que recibo la palabra de Dios soy adiestrado para recibir más de Dios, y por cuanto recibo más de Dios, recibo más bendición. ¿Ok? Esto funciona así. Así que si mi capacidad de ir a Dios es alimentada por el conocimiento de Dios, porque yo nunca hubiese ido a Dios ni hubiese recibido a Dios en mi corazón si alguien no me hubiese dicho lo que hay aquí en la palabra. Y hoy lo que estamos hablando es guiándote y diciéndote a ti por testimonio de lo que yo he vivido para tu vida, lo que a ti te va a pasar si tú haces y eres obediente a la palabra de Dios. El resultado, te lo digo yo a ti, porque Dios, así como me ha bendecido, Dios va a bendecir mi vida con todas las bendiciones que hay aquí. ¿Viste? Y Dios me dio la oportunidad de estar aquí parado para que yo de esta forma ponga bendiciones en mi vida de las que voy a recibir. Porque las bendiciones que yo voy a recibir en mi vida son más grandes que las que he recibido hasta hoy. Y al testificarlo y decirlo ocurre. Porque ya está escrito. Esas palabras están escritas. Porque esta es palabra viva. Es palabra de Dios. Es palabra que viene del Espíritu de Dios. Como testimonio vivo para que ocurran, para que sucedan, para que pasen. Así que lo primero que le aconseja Pablo, aviva todos los días. No, espera las cosas buenas, no esperes que yo veo tanto la mano de Dios en mi vida todos los días Dios me enseña y me muestra algo. Y es una gotica de esperanza, y es una gotica de fe. ¿Quién tuvo fe el primer día que Dios lo llenó con el Espíritu Santo? ¿Quién tuvo fe que el día que Dios lo llenó con el Espíritu Santo ya tenía toda la fe? No, fue caminando. Y gotica a gotica Dios te fue mostrando y diciendo, quédate tranquilo que yo voy a obrar así como obré ayer. Pero para que te dijera esto necesitabas el día de ayer y la experiencia del día de ayer. Y cuando Dios te sana de algo y te dice, yo te sané, yo no te sané, yo no te puedo sanar otra vez. Y yo no te amo. Y cuando vas caminando con Dios y el conocimiento de Dios te va dando fortaleza. Y esa fortaleza te va dando fe. Y esa fe te va dando esperanza. Pero no es una gotica día con día. O sea que el fuego del Espíritu de Dios va a abundar en ti si todos los días tú esperas en Él y tú alimentas ese fuego que hay en ti a través de la palabra, de la predicación. Porque todo esto es a través de la predicación. Todo esto es a través de predicar, de llevar la palabra, de enseñar, del testimonio vivo que tú das a otros. Y de esto se enciende el fuego del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, si usted ha hecho alguna vez una fogata, cuando ya encendió los primeros carbones, ¿qué hacemos? Soplamos, pero para mantenerla viva agarramos otro palo que no tiene fuego y lo ponemos junto. Y después esa brasa la unimos. ¿Y qué hacemos? Quitamos un poco de ceniza y la amontonamos. Y cuando se va consumiendo, vamos amontonando los carbones que están encendidos. Si tú pones un carbón encendido al lado de uno que está apagado, ¿qué le va a suceder? Busca más los carbones encendidos en tu casa, en tu iglesia, alrededor de ti, que los carbones apagados. Apártate de los carbones que están apagados.
y busca los carbones que están encendidos para que tu alma sea encendida. La semana que viene seguimos con esto. Te damos gracias, Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Dios, que avives la llama de fuego que hay en nosotros, que fue impuesta, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Esa llama pura y poderosa, Dios, que alumbra nuestra alma y nuestro corazón, que nos llena de bien, Padre, que no nos desampara, Señor, porque es un espíritu, Dios, que no es de cobardía, sino de obediencia, de orgullo, de fuerza y de fortaleza. Un espíritu de amor y no de odio. Un espíritu, Señor, que nos llena de tu amor, de tu presencia, de tu paz y de tu bien, Dios. Un espíritu, Señor, que alumbra a todo aquel que decide que cada día tú eres el testimonio vivo para darle a los hombres luz, vida y esperanza. Que tú eres lo que cada hombre necesita en su vida, en su casa, en su caminar, en su hacer y en su pensar. Que tú lo eres todo, Dios. Y que sin ti, Señor, todo estaría vacío y sin vida. Pero tú viniste, Señor, y nos diste vida y esperanza. Una fe verdadera y no fingida, Dios, para llenarnos de conocimiento y de entendimiento en ti. Una fe, Dios, que sabemos, Señor, sin saberlo, sin entenderlo, que nos va a ir bien, porque tú estás con nosotros, porque tú lo prometiste y el que promete, Dios, cumple. Porque tú no eres como los hombres, como nosotros que mientes. Tú no mientes, Dios. Por eso hoy, Señor, te pedimos que avives, que nos enseñes a vivir el fuego que está en nosotros. El fuego que fue impuesto a través de la imposición de las manos del presbiterio, por ordenanza tuya, Señor, por orden espiritual. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, aviva dentro de nosotros nuestra alma y nuestro corazón, nuestros deseos de servirte, de hacer para contigo. Esto, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gotica a gotica, una gotica todos los días, una palabra de Dios, una alabanza, un pensar, un meditar con Dios en lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo con tu vida, hacia dónde vas. Una gotica todos los días, al final van a llenar ese envase del Espíritu de Dios. No lo descuides, un poquito todos los días. Un poquito de meditación, un poquito de reflexión, un poquito. Todos los días, un poquito. Al final son 365 gotitas para llenar el envase del Espíritu Santo dentro de tu vida. No digas no tengo tiempo, porque si hay algo importante en tu vida es Dios, que te da todas las cosas. Aparta lo que tengas que apartar, haz lo que tengas que hacer. Esto no es fanatismo, esto es necesidad. Ve a Dios un ratito. Medita en tu vida, medita en tu corazón, medita en cómo estás y cómo quieres estar. Díselo a Él. Amén.